Bueno, primer podcast de ocurrencias comunes. Voy a hablar en este momento a la cámara, pero durante el podcast en general lo voy a hacer muy poco porque pues, son conversaciones mías con la otra parte de ocurrencias comunes y las personas que vengan a visitarnos y a estar con nosotros y a compartir con nosotros. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de innovación, de tecnología, de actualidad, de música, de cine, deporte y, y pues va a dar para mucho. Em, Sé que muchos van a estar escuchando por Spotify, Apple Music, canales de audio mientras están haciendo ejercicio en el carro, lo que sea, pero la casa principal del podcast de ocurrencias comunes va a ser aquí, YouTube, que es donde he estado ya durante tanto tiempo y nada, que se siente muy bien volver a estar aquí detrás de un micrófono. Un podcast es lo que siempre he querido hacer. Después de ese pequeño intro ya pasamos a presentar al que va a estar aquí conmigo, que es la otra mitad de este podcast, em, Sebastián Posada. Hola a todos, ¿qué tal? Hola Guillo, muchas gracias por la presentación y para mí es un orgullo estar con todos ustedes a través del canal de YouTube, a través de todas las plataformas que nos van a estar escuchando y con Guillo, pues que ya lo conocen quién es. Es un honor para mí estar acá con vos, estar conversando, vamos a hablar de ocurrencias comunes que a todos nos dan, vamos a hablar de temas tecnológicos, vamos a hablar de temas de innovación, vamos a hablar de todo tipo de temas. Muchas gracias por tenerme acá, Guillo. Nada, para empezar, sí se siente como un poquito estar fuera de como de la sintonía que llevaba antes ya haciendo el podcast. Ok. Vuelven los nervios de las primeras veces, Sí. es normal. Em, Creo que la única vez que habías hecho un podcast fue también conmigo, una vez que grabamos en Cartagena y Esa experiencia fue buena. bueno, yo siempre pensé que pudo haber sido mucho mejor, se pudo haber organizado mucho mejor. Los temas estuvieron geniales y son muchas de las cosas de las que vamos a hablar, de las que vamos a estar hablando precisamente hoy, porque hoy va a ser un poco entender mucho de lo que vos haces que va ligado a lo que es Prox en general, los estudios y lo que va a ser el podcast y lo que es, bueno, la actualidad y en general cómo se está moviendo el mundo ahora. Epa. Bueno, ahí mencionaste algo importante que vale aclarar acá rápido con todos. Lo ven acá en la camisa, lo ven atrás, lo vieron en las redes. ¿Qué es Prox Visual? Prox Studios es una desarrolladora de software, de metaversos, de videojuegos, de contenido multimedia, dirección de fotografía, etcétera, etcétera. No es el enfoque del podcast, pero hace parte. Entonces, solo les quería dar este adelanto. Vamos a tener cierto contenido relacionado a esto que les comentaba. Después les hablaremos de eso. Ya, porque bueno, al final es una... Al final van dos cosas. A lo que quiero que vayamos es un poco como la historia de cómo empezó todo esto, cuál es la finalidad, Ujú. por qué empezamos a trabajar juntos, cómo nos conocimos, etcétera. Y antes de eso, dejar claro que sí, o sea, es unos estudios de producción de lo que acabas de mencionar, pero como como con cualquier otro tipo de profesión y como con cualquier otro tipo de cosas, yo siempre he considerado que hay que entender el mundo completo, porque el mundo completo afecta a lo que cada uno hace. Totalmente, La economía, la totalmente. sociedad, la cultura, todo afecta yo qué tipo de contenido hago, qué tipo de videos hago, qué tipo de documentales quiero crear, qué tipo de cosas quiero comunicar. Y eso también afecta el tipo de productos y cosas que salen de un desarrollador de tecnología o de un desarrollador de videojuegos o esto. Exactamente, exactamente. Eso es súper importante lo que acabas de decir. Las condiciones y todo lo que está pasando sociopolíticamente a nivel global afectan en cómo debes tomar las decisiones de cómo desarrollar X o Y proyecto, X o Y producto. En este momento, ¿para qué nos vamos a poner a hablar de pasado? Pero en este momento estamos viendo como mucho énfasis en nuevas tecnologías, en innovación. La gente está buscando incursionar en cosas nuevas. Se están empezando a ver inteligencias artificiales, metaversos, criptomonedas, un montón de vainas muy raras que en los últimos 10, 15 años nos habíamos quedado en lo mismo. Estábamos como a nivel tecnológico en un estancamiento muy... O sea, cuando llegamos a 2019, entramos a esa pandemia, todos nos dijimos, hey, ¿qué pasó?
¿qué ha pasado con mi vida? ¿Yo qué estaba haciendo? Todos llegamos a esa pausa y estamos en un estancamiento y en un ritmo de vida muy extraño. Vino pandemia. Curiosamente se cruzó con el nacimiento de Proxvisual y se empezaron a ver esas necesidades que se empezaron a generar. Entonces lo que vos decís, necesitamos socializar, otros canales de socialización, hay muchos y la presencialidad nunca va a desaparecer. Eso es algo que la gente debe entender porque hay mucho miedo con la virtualidad. La gente cree que ya no va a existir la realidad, la gente ya no cree que va a haber una reunión, vamos a salir a tomarnos una cerveza, un jugo, un café, que todo es metaverso y realidad virtual y no es así. Ok, sí. No es así, es una extensión, es como cuando nos dieron el celular, todo el mundo le dio miedo y en este momento nadie vive sin su celular. Así va a ser. Y no es que te haya quitado tus relaciones personales, tus amigos siguen siendo tus amigos, vos seguís yendo a hacer deporte, a hacer fútbol, a jugar tus deportes favoritos, pero tienes una herramienta tecnológica que te acompaña. Ahí es donde vamos a un tema que es muy bacano, que es el transhumanismo, que es llegar al punto en que adoptemos todas estas tecnologías a nivel biológico. Y para allá vamos, ya empezó Elon Musk con Neuralink. Ya empezó, o sea, ya empezó el tema. Y la gente le da miedo, uy, qué miedo que nos pongan un chip, un localizador en el cerebro. Ya tenemos uno en la mano todo el día. Es verdad, es Entonces, verdad, ¿miedo de es qué? verdad. Bueno, yo para ser honesto, cuando nos conocimos el año pasado, yo la verdad estaba como, o era de las personas que tenían esa mentalidad. Yo no entendía muy bien cómo o para dónde iba todo esto, cómo funcionaba, ni cuál era el fin. Me daba pues mucho pánico toda la parte de lo que mencionaste, de la vida se va a volver diferente, vamos a perder como toda esa cercanía, como todo ese tipo de cosas que es la sociedad actualmente. Ujú. Y, y pues la verdad es que honestamente yo me puse a la tarea de entender todo mejor y aprender de estos temas. Fue empezando a trabajar con ustedes, empezando a conocer de los temas, empezando a saber cómo funciona todo, porque pues al principio yo era de los pocos que pensaba, o no de los pocos, de los muchos que piensa que un NFT era una imagen y ya, o, o que un metaverso era algo de, de que nos iba a desconectar completamente de la realidad en la que vivimos ahora. Y esa percepción me ha cambiado porque pues ahora mismo estamos montando una empresa que es una productora que hace de inteligencia artificiales, metaversos, Otra videojuegos, producciones blockchain. audiovisuales y todo simplemente han sido herramientas que han hecho crecer y mejorar muchos de los procesos que yo tenía dentro de mi, mi flujo de trabajo y que me estoy dando cuenta que mejora el flujo de trabajo de muchísimas otras empresas con las que hemos empezado a hablar y con las que hemos empezado a trabajar. Ay, qué pena, te hago un paréntesis porque estás diciendo algo valiosísimo y está muy en tendencia con el tema de la inteligencia artificial. La gente está viendo que la inteligencia artificial puede escribir código, puede escribir copies de Instagram, puede escribir redacciones de documentos completamente. Y la gente tiene miedo, Ujú. pero es ese miedo y esa inseguridad humana, natural, intrínseca que tenemos todos por dentro de que alguien va a hacer algo mejor que nosotros, de que alguien es superior a nosotros. Y ese complejo de inferioridad que tenemos casi toda la humanidad gracias a este sistema que se estableció hace ciertas décadas, nos lleva a ese miedo, a que Sí. algo nuevo nos quite lo que ya tenemos, ese status quo, esa zona de confort. Pero resulta que uno de los líderes de tecnología de Microsoft le hacen esa misma pregunta, él es desarrollador de software, y él responde, ¿por qué? No, o sea, a mí me tiene produciendo el 80% más, soy 80% más eficiente porque ya no me gasto las 2 horas de carpintería escribiendo el código, sino que le digo a la inteligencia artificial, oye, escríbeme este código con estos parámetros, con estas funciones. Y ella lo hace, yo lo implemento, verifico que sí funciona y listo, me ahorré 2, 3 horas y mi hora vale $500. Entonces dime tú. O Ya, sea, y él es un alto ejecutivo en Microsoft. ya, ya. Sí, yo lo he descubierto de probarlo precisamente.
el chat GPT, que es Ujú. una de las cosas que está más de moda ahora para todo el mundo. Yo de cariño le digo la chata. Es mi muchacho, es mi asistente. De verdad es Y, la mejor. y yo también le cogí muchísimo cariño porque es verdad, a mí o sea, por pura curiosidad de las veces que hemos hablado, de las veces que habíamos estado trabajando en el tema, empecé a utilizarlo en mis cosas, empecé a pedirle, o sea, a ser muy específico en las cosas que le estaba pidiendo, no Ujú. a preguntarle como si se le pregunta a Google, sino intentar resolver, intentar resolver la duda que tenía Ajá. apoyándome en ella. Como hacer una pregunta y, por ejemplo, decirle, necesito una idea para un podcast, de un nombre de un podcast, y que me devuelva unas opciones que son malísimas porque sería lo mismo que encontraría en Google, pero Exactamente. después decirle, ten en cuenta que la inspiración es esta, ten en cuenta esta referencia, ten en cuenta esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y ella me va devolviendo muchísima información. Me ha ayudado a organizar preproducciones, me ha ayudado a hacer guiones, me ha ayudado a organizar el flujo de trabajo, y no siento que sea algo que le quitaría el puesto de trabajo a otra persona, sino que lo haría 78,000 veces más eficiente de lo que es cuando pierde ese tiempo que es pensar en todas esas cosas que son momentos que el cerebro humano no computa, que es como que se va y ella puede hacer todos esos razonamientos muy rápido. Voy a hacer un paréntesis rápido, pero voy a seguir con la idea que estás diciendo. El cerebro humano tiene un límite de velocidad de computación. Los computadores cada vez vamos más y ya que lleguemos a la computación cuántica, la velocidad y el poder de procesamiento va a superar el del cerebro humano. Nosotros nos vamos a apoyar con eso. Necesitamos apoyarnos con ella porque el cerebro humano tiene un límite. Sí. La única forma de ampliarlo es a través de evolución, que esos son milenios, mientras crece el cráneo, crece el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a lo que decís, ChatGPT, hablando en ese caso en específico, hay varias inteligencias artificiales. Personalmente estoy usando la de ChatGPT porque dentro de la compañía, utilizándolo muy a ejemplo, ejerzo varias funciones. Entonces, cuando estamos en la parte de videojuegos, ella conoce un Real Engine. Ella tiene toda la información de Internet cargada hasta el 2021. Entonces, lo que vos decís, uno tiene que hacer preguntas muy específicas, porque al ella ser inteligente es que ella puede hacer conjeturas, pero ella no es adivina. Entonces vos le hiciste una pregunta de medidas para podcast, ella no sabe vos de qué querés tu podcast, no sabe cómo lo querés abordar, no sabe qué temas querés tratar. Por eso uno debe ser específico. Va a salir un nuevo trabajo, se va a forjar un nuevo puesto de trabajo dentro de las compañías, que es alguien que les sepa pedir cosas a la inteligencia artificial. A mí me ha ayudado desde establecer todo el plan de negocio de la compañía, toda la proyección financiera, copies comerciales para publicaciones en Instagram y redes sociales y código de un Real Engine para videojuegos. Ese es el rango que ha abarcado para mí y sé que he tocado solamente la superficie de ella. Hay gente que está haciendo otro tipo de locuras y eso nos puede ayudar mucho. Las empresas necesitan abordarlo es como una herramienta extra, como cuando Ujú. llegó Google y sacó sus documentos en línea y Sí, todos podemos tocar los documentos en línea y todos tenemos acceso a esto. Hay que aprovechar la inteligencia artificial así. es verdad, es verdad, es verdad. Es algo que, o sea, lo que decía al principio, son muchos paradigmas que yo me he quitado de la cabeza que tenía, que, que pensaba como antes, pero todas estas cosas me han hecho cambiar, me han hecho cambiar mucho también la idea del metaverso, la idea de cómo funciona, la idea de todo lo que se puede hacer ahí adentro, los beneficios, la idea de cómo cambia la economía, etcétera. Y, y, mm, y pues a mí me gustaría preguntarte directamente ¿qué es todo eso? Porque pues yo creo que tengo el concepto claro, pero para mí. Ujú. Y yo sé que vos tenés el concepto claro en general. Y es algo que mucha gente no entiende y que yo entiendo el estigma que puede tener, pero creo que la gente no se ha abierto la cabeza a las posibilidades de lo que puede ser. Listo. La inteligencia artificial es otro cuento. Sí. Hablando del tema NFTs, criptos, blockchain, metaverso, todo esto.
Todo empieza desde algo muy interesante que de hecho lo voy a utilizar en esta conversación. Ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron al presidente Nayib Bukele de El Salvador y le estaban preguntando sobre los sistemas financieros, de cómo, por ejemplo, en el 2010, en el 2008, el dólar se fortaleció cuando inició la recesión. En esta recesión que está iniciando, el dólar tiene una tendencia completamente bajista, lo que está empezando a decir que viene un cambio en el paradigma financiero del mundo. Alguna otra entidad va a tener más del 51% del PIB global. Se está hablando que tal vez los BRICS, pero los BRICS no serían ningún cambio, estaríamos cambiando peras por manzanas. Es otro sistema centralizado por otro gobierno, Ok, etc. vení un paréntesis. Oigo, ¿Qué es un BRIC? listo. Los BRICS, exactamente no me sé las siglas, pero son 5 países, creo que son las iniciales de los 5 países pertenecientes a este grupo de economías emergentes. Okay. Entonces, por ejemplo, está India, China, Rusia, creo que los Emiratos Árabes, pero me puedo equivocar, me excuso, Brasil. Okay. Son economías demasiado poderosas en crecimiento. La economía india y la economía china, por Dios. Y ellos no están con el grupo de la OTAN y con el grupo de Occidente. Ellos son una completa movimiento financiero. También está el OPEP Plus, el OPEP más, que esos son los Emiratos y todas las potencias petroleras. Ellos son los que establecen el precio del petróleo a nivel global. Okay. Entonces, vamos a cambiar de un sistema monetario igual. Y la gente ya está cansada de eso. La gente ya se está preguntando, venga, ¿por qué mis papás sí podían comprar casa y yo no? Todos empezamos por esa pregunta. No es que no esté trabajando menos, por Dios, yo me estoy matando más que ellos. Exacto. Pucha, y no me da. Es que sí, eso es un concepto que a mí, millennial, me ha costado hacérselo entender a mis abuelos, a mi mamá, el tema de que, a ver, yo estoy facturando no mal, pero es que antes compraban una casa con 3 papas, 2 cebollas y una vaca. Y valía, y en 20 años esa casa valía 100 millones de pesos colombianos. Ahora con esos 100 millones de pesos, que la entrevista de Nayib Bukele la vi con vos, decía precisamente eso, que ahora $50,000 le sirven a alguien para cambiar el piso de una casa. Exactamente, ¿no? Y hablaban de un tema muy bien específico, es muy controversial, pero es fuerte. Si vos tenés 100,000 pesos ahí en tu casa, ¿cierto? Tenés $100, hablemos en dólares para todos nuestros audientes lejanos. Tenés $100. Yo entro a tu casa y tomo $20. Vos perdiste $20, pero me puedes demandar porque te robé y tenés todas las herramientas legales para recuperar ese dinero. Sí. Si vos tenés tus $100 y el gobierno imprime más plata haciendo que la inflación suba y todo valga más plata y que tus $100 ya valgan esos 80, en cierto modo, el gobierno te robó $20 y no tenés ningún mecanismo legal para recuperarlos. Esos son elementos centralizados y ahí es donde voy a tu pregunta. Todo nace con la tecnología blockchain. Este fue un algoritmo que estableció una persona, un grupo de personas con el seudónimo de Satoshi Nakamoto cuando sacaron el white paper del Bitcoin. El Bitcoin es una moneda, es la moneda de la blockchain Bitcoin. Lo importante es la blockchain, la cadena de bloques, ese concepto. ¿Qué es una cadena de bloques? Imagínate cada bloque como una caja, normal, una caja. Cada billetera, tu billetera, mi billetera, es una carpeta de Guillermo, de Sebastián, pero no te llamas Guillermo, sino 0x5 tan y un número. Sebastián no es tal, sino 0x tan, es otro número. Y todas las transacciones se guardan en esa caja. Es el permiso para poner ahí ese registro contable en esa caja y que listo, está aprobado y en la blockchain es verificable. Lo tienen que aprobar un minero. Y un minero no es una persona, es una máquina descifrando un código. Okay. Y hay muchos mineros tratando de descifrar ese código. El que lo descifra primero
es el que se gana el crédito como minero y tiene permiso de decir, hey, esta sí es verdad y estaba acá. Y todos los otros mineros verifican que la respuesta de él sí haya sido válida, pero solo se le paga al primero. Pero como todos los otros verificaron, sabemos que es correcto. Y todos los otros no son 5 personas, no son 10 personas, son miles de computadores alrededor del mundo. Ahí es donde nos damos cuenta de que eso es inhackeable, es inmodificable. La gente no puede mentir en las transacciones en la blockchain. Y no hay intermediarios. Los intermediarios somos nosotros mismos, los miembros de la red. Entonces no es que se esté quedando un ente centralizado X con todas las ganancias de las transacciones. Las ganancias de las transacciones se están distribuyendo entre los validadores de la red. En economía tradicional eso sería un banco o un gobierno. Exactamente, un ente centralizado. Ya estamos viendo es que gracias a la red es un modelo descentralizado. No hay un ente ganándose todo. No lo estamos ganando entre todos y las decisiones las tomamos entre todos. Nadie puede retener. No hay nadie que pueda decir, no, nos quedamos sin plata, ya no les podemos dar retiros, ya no pueden retirar su dinero. Los bancos pueden hacer eso. Y el problema de los bancos, ¿cuál es? Que los gobiernos lo rescatan. A un banco nunca se va a quebrar. Pues no le hay más, los gobiernos lo rescatan. Ese sistema está fracturado. Porque el gobierno, ¿cómo lo rescata? Imprime plata. ¿Cómo imprime plata? Tomando de tus $100, 20. Entonces esa es la vuelta. A eso se traduce la inflación. Esa cadena de bloques tiene ciertas herramientas que la ayudan. O sea, este es un libro contable. Ya lo que tienen son herramientas encima. Ejemplo, los NFTs. ¿Qué es el NFT? Es un contrato legal. Solo que es inteligente, es código. Dentro de ese contrato, vos y yo, ¿qué podemos hacer? Que esta casa que yo tengo te la voy a arrendar por 6 meses y vos me vas a pagar mensual X cantidad de plata. Lo firmamos, tiene tu NFT, ese es el certificado del arrendamiento, tiene una validez de 6 meses. Y no hay que pagar por notaría, Exactamente. No hay que pasar por notarías. De hecho, en el Congreso colombiano hay en Cámara un proyecto de ley cursando para hacer una reforma a la Superintendencia de Notaría y Registro para empezar a implementar toda la tecnología blockchain. Entonces, esas son vainas que están empezando a cambiar poco a poco lo que toda la comunidad queremos que cambie. Todo depende de nuestra adopción. Y todo ese tipo de cuestiones, todo lo de los NFTs, los contratos, la economía descentralizada, todo eso se aloja dentro de lo que es el metaverso. Entre comillas, sería ese como el mejor lugar para poder hacer todo eso, porque lo asumo, lo pienso yo en ese momento, que si muchas de esas cosas se implementan fuera de lo que sería un metaverso, ¿habría algún ente controlándolo, alguna regulación o alguna cosa que aparecería? Tocaste algo muy bacano. Primero que todo, el tema metaverso, la palabra metaverso, está trend. Entonces, todo el mundo está usando la palabra metaverso y todo el mundo está haciendo metaversos y todo el mundo está bla, 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 metaverso. De hecho, hubo una empresa que se quiso adueñar de la palabra y se cambió su nombre y utilizó un fragmento de metaverso en su nombre. Y ellos no son los creadores. O sea, la primera vez que se utilizó el término metaverso fue en la novela Snow Crash de Neil Stephenson en 1992. Y él lo planteaba, ¿te viste Ready Player One? Sí. Él lo planteaba muy parecido. Era un espacio, como era una novela de ficción, él lo planteaba como el mundo postapocalíptico que se tuvo que refugiar dentro de este metaverso que es este mundo virtual, etc. Pero el metaverso existe hace mucho rato. Yo lo relaciono mucho con la invención del Internet en sí. Para mí, el metaverso es el Internet en general. Todo. Ya tenemos redes donde podemos ir a socializar, donde podemos tener citas, donde podemos ir a jugar, donde podemos ir a desahogar nuestra violencia y redes oscuras donde podemos ir a suplir otro tipo de vainas, ¿sí me entendés? Se puede hacer todo en Internet. Es verdad. Ese es el metaverso, es una extensión de la realidad. Ya se están hablando de los metaversos y ese concepto de los metaversos que se está hablando actualmente son espacios virtuales. Entonces van a haber malls, van a haber tiendas, van a haber salas de reuniones, van a haber universidades, van a haber pistas de carreras, van a haber salas de ventas de constructoras. En este momento hay empresas locales trabajando con gobierno y haciendo representaciones del Consejo de Medellín, por ejemplo, o del Congreso Nacional. Muy bacano.
¿Sí me entiendes? Son desarrollos que uno dice, hey, la adopción viene, la gente está empezando a escuchar esto. Por ejemplo, que el Congreso, que el Consejo de la ciudad diga, podemos tener una sesión en el metaverso con nuestros avatares a través de estas herramientas tecnológicas y las decisiones y todo lo que tomemos va a ser válido ante la ley porque va a estar registrado en la blockchain, en este libro contable del cual nadie es dueño. Entonces, ahí es donde estamos empezando a ver ese tipo de vainas. Ok, sí, es loco, o sea, ya llevo un tiempo trabajando con vos y enterándome más de todas estas cosas, pero me sigue impresionando cada vez más el concepto. El concepto es muy bacano. ¿Alguna vez jugaste GTA? Sí. Los metaversos que están vendiendo a todo el mundo es GTA, pero con plata real y economía real. Si vas a la tienda y compras una chaqueta, es una chaqueta de alguna marca real. Y lo pagaste con plata real, pero a través de criptos. Pero es plata real. Ahí ya viene un momento en el que, pues, ya poniendo el tema sobre la mesa, yo creo que es momento también de poner otra cosa sobre la mesa, porque pues estamos hablando de metaversos y estas cosas y el desarrollo de la blockchain que, pues, dentro de lo que yo entiendo y lo que yo concibo, lo que sería todo el tema de la Web3, el metaverso, todo lo que es esta integración de todo esto que hemos estado hablando, que esa es la complejidad, que eso es lo que muy pocas personas tienen de conseguir eso dentro de un espacio en el que pueda entrar más gente y sea multijugador, que puedan interactuar entre todos ellos. Entonces, como digo, ponerla figurativamente sobre la mesa y decir que eso es lo que estamos haciendo aquí. Prácticamente, exacto. Y que muy pocos tienen eso, por no decir casi nadie. Dos. Ahí dijiste dos cosas. Uno, esto es innovación, esto es lo nuevo que está pasando, es lo nuevo que está en el mundo y es algo que es entretenido. Es algo que nos hemos dado cuenta y eso es muy bacano. En nuestras conversaciones nos hemos dado cuenta. Nos gusta estar innovando. Nosotros nos gusta estar en lo nuevo. Empezamos con metaversos antes de que Meta dijera metaverso. Nosotros decíamos un videojuego con economía real. Ya después, bueno, es un metaverso. Son con criptomonedas, inteligencia artificial, todas esas carajadas, ¿cierto? Carajadas. Nos dimos cuenta de que no hay un mercado en específico para cada cosa. Hay un mercado global para innovar, para incursionar. En este momento las empresas, la gente necesita demostrar que están incursionando en ambientes tecnológicos, en nuevas tecnologías, en nuevas vainas. Por Dios, ya tenemos cohetes parqueándose. Que una empresa no esté innovando y incursionando en tecnología, te estás quedando en el siglo pasado, te estás quedando en los 1900. Entonces ya hay una necesidad de incursionar ¿en qué? En algo. En este momento, ¿cuál es la goma? Integrar ChatGPT a nuestros procesos. ¿Cómo volvemos más eficientes nuestros procesos? Le podemos aplicar todo tipo de data mining a esos de información que ya tenemos. Puede ser incluso un chatbot de atención al cliente con toda la información que tiene tu empresa, especializado y entrenado a atender a tu cliente como ese cliente quiere que lo atienda, sabiendo que otro cliente quiere que lo atiendan diferente y a este lo va a atender diferente. Esa es la ventaja de la inteligencia artificial. Hay que entrenarla, pero cuando se entrena es perfecto. Eso destruiría uno de los trabajos más horrorosos que hay en este siglo y es los call centers. Exactamente. Pero van a ser una nueva modalidad de trabajo, la que te decía ahora, la de pedirle cosas a la inteligencia artificial. Lo que te decía, no veo que la inteligencia artificial venga a destruir trabajos, a hacer este tipo de vainas, sino a cambiar. Y si el humano no cambia, está destinado al fracaso. Pues el cambio es parte fundamental de la humanidad. Debemos saber cambiar y no podemos ser reacios al cambio. Estos agentes de call center, de hecho, yo fui un trabajador de call center, yo trabajé en línea y yo sé qué es eso. Para mí sería una bendición el hecho de decir, ya no le tenés que contestar a estas personas, atender su solicitud sobre su factura para que los que sepan me entiendan. Es que ya lo muy polite, lo que son esas llamadas. Sino recibir una solicitud y hacerle esa solicitud a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le da esa respuesta al usuario. Brutal. Así, sencillamente. Y no hacer solamente atención al cliente. Digamos que yo necesito ayuda dentro de un Real Engine para hacer una programación.
pero no tengo como esa capacidad de sabérselo solicitar a ChatGPT, ni tengo el tiempo de quedarme toda una tarde aprendiendo cómo tiene que ser. Le digo a alguien, hey, pídemelo tan, él se lo pide, él lo entrega y me lo entregan. ¿Y cuánto cobraron? Un fee barato, pues. Se van a empezar a volver un servicio, con seguridad van a aparecer aplicaciones de celular que tú le vas a poder decir esto y te llega. Eso va a empezar a suceder, de hecho, lo podríamos desarrollar, solo que no es el foco es el metaverso. Es verdad, es que cambia muchas cosas. A ver, por mi parte, en todo lo que es ya el trabajo creativo. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, listo, yo ya lo tuve en programación y toda esa parte y tal, pero en tu creación, en tu dirección de fotografía, en tu creación multimedia, ¿cómo te ha ayudado a vos? A mí me ha ayudado más en toda la parte de lo que es logístico. Okay. En todo el tema de preproducción, en todo el tema, bueno, sí, preproducción y logística, en cómo gestionar la empresa, en cómo organizar pues el modelo del negocio, en cómo hacer cotizaciones, en cómo pasar emails, en cómo organizar ese tipo de cosas logísticas y en organizar todo lo de la preproducción que decía, organizar agendas, organizar lista de equipos, organizar tiempos, horarios, ese tipo de cosas, ayuda muchísimo. Aún no siento que esté en el nivel y no siento aún la confianza como para decirle ayúdame a editar algo o sí, o sea, ya cosas que intrínsecamente ya vienen, yo considero, sigo considerando que vienen es de la creatividad de una persona que eso ya, o sea, la inteligencia artificial es genial, pero le falta una parte muy esencial que es algo que yo creo que no entra biológicamente en el cerebro, sino ya es algo más, no sé si espiritual o no sé de dónde venga, pero como que la creatividad y eso no es algo que yo se lo confiaría de ninguna manera aún. Entonces sí hace mi trabajo mucho más fácil, porque me quita todo lo que a mí me da pereza hacer y me deja el tiempo para hacer lo que disfruto hacer y que es lo que consigue el resultado que yo quiero. Pero entonces, listo, me gustó, te quiero seguir ahondando en la pregunta. Ahí viene algo que vimos ayer con mi segundo youtuber favorito, el Chombo. Después del primero, Guillermo Quintero Reyes, ya saben, lo siguen. Estaban hablando del plagio y cómo el plagio se puede relacionar tan directamente a la creatividad. Sí. Ahí voy. Entonces, yo lo veo, voy a hacer una pregunta, pero viene precedida de una creencia, ¿sí o qué? La creatividad es simplemente la suma de las referencias que has tenido durante tus X cantidad de años de vida. Lo que has visto, lo que te ha gustado, lo que te quedó marcado como, uy, qué lindo. Sí. ¿Sí o qué? Por en mi caso, 32 años de vida, cuando voy a hacer algo artístico, esa es mi creatividad, lo que me ha gustado durante mis 32 años y yo he dicho, qué bonito replicarlo. Pregunta, ¿la inteligencia artificial ha sido alimentada con lo que yo he hecho, con lo que vos has hecho, con lo que ha hecho toda la humanidad y está en Internet? Es verdad. Por ende, podría decirse que tiene una suma de la creatividad de toda la humanidad en sí, pero no tiene la capacidad de crear absolutamente nada nuevo completamente. Siempre se va a referenciar en algo anterior. Pregunta, ¿qué nos hace diferentes a la inteligencia artificial? Ya es una pregunta godida porque, o sea, la verdad no, en este momento no se me ocurre como una respuesta porque tiene mucho sentido, pero aún siento que hay una parte que, y no sé, o sea, puede venir como muy de esa mentalidad como más de que no ha llegado al punto en el que nos puede superar, de que hay algo Exacto. que nos diferencia 100% de ellos, de una inteligencia artificial, que es pues el alma o lo que quieran llamar. Pero pues, o sea, en cuestión de si vos lo pones como una ecuación, lo que estás diciendo es el mismo proceso. Listo. Entre lo que haría un humano en la cabeza para crear algo y lo que haría una inteligencia artificial, coger toda esa inspiración y coger todas esas cosas, pero
me parece que le sigue faltando algo. Exacto, exacto. No lo sé qué es, pero algo. Es algo muy específico. Tampoco tengo la respuesta, nadie la tiene, porque Sí. eso es lo que nos hace humanos. Y esa ha sido una pregunta muy fuerte que se la ha preguntado toda la humanidad durante todo el siglo. ¿Cuál es el significado de la humanidad y de la vida? Yo lo siento, vos dijiste, todavía no ha llegado el momento en que nos sintamos superados por ella. Sí. Yo siento que el tema creatividad en sí humana al concepto le puede faltar, pero al concepto innovación para solucionar un problema es algo que viene relacionado al instinto de supervivencia. Ahí es donde vienen esos cambios fundamentales fuertes y ahí es donde la creatividad se dispara. Eso no lo tiene, por ejemplo, creería yo, la inteligencia artificial actual. No hablo del futuro. Pero a nosotros se nos surge un problema, innovamos una solución a ese problema, nos imaginamos. Ahí es donde tenemos lo bacano, porque entonces cuando estamos creando algo, creatividad, viene con un montón de referencias. Ya cuando nos imaginamos nos permitimos mucho volar y ahí lo relacionamos. Para mí, eso nos hace diferentes a la inteligencia artificial, esa imaginación, poder inventar. Igual, seguimos inventando, es lo que hemos visto y conocemos. Es muy difícil imaginarnos algo que no conocemos. Es verdad. Pero en cierto modo tenemos la capacidad de generarlo o irlo haciendo sí, vincularle partes de cosas que conocemos. Ay, me vuelvo a refutar el argumento. Sí, o sea, yo soy de los que piensa que ahora mismo en este punto en la vida ya está todo inventado y simplemente uno encuentra variaciones de lo que ya está hecho. Y sí, o sea, porque los videojuegos yo creo que ya están todos hechos, el tipo de películas ya están todos hechos, los géneros, lo que se puede inventar ya está hecho, es simplemente encontrar modificaciones dentro de esas cosas para sacar algo nuevo, innovador. Y eso es algo que yo creo que aún no podría, porque, o sea, tener muchísima información, no significa que sabes discernir y escoger bien cuál es la que de verdad funciona. O sea, dentro de un algoritmo puede que sí, pero hay algo que hay algo que le hace clic a las personas que no le hace clic a una inteligencia artificial. Ayer viendo una entrevista con, bueno, en fin, no recuerdo la frase que dijo, todos sabemos, al menos, que la persona decía, esto es una máquina. Para mí esto es una máquina, el cuerpo es una biomáquina. Los sentimientos no se sabe de dónde carajo vienen. Eso es algo hasta alienígena. Eso es algo que, por ejemplo, no cuenta o no sabemos que cuenta la inteligencia artificial actual. Nosotros sí, nosotros lo sentimos, nosotros sentimos la felicidad, la euforia, el dolor, la tristeza, ¿no? Pero no las sabemos de dónde vienen ni qué es. Se habla de que son segregaciones de ciertas hormonas, ciertos químicos en el cerebro, y pues sí, es válida la explicación. Pero hay veces que va mucho más allá. Hay veces que va mucho más allá y esta biomáquina tiene algo. Ahí, es lo que, ahí va la respuesta, y vos lo dijiste. Podemos llamarlo alma, a lo que nos hace diferente a la inteligencia artificial. Hablando del alma, una vez un libro, uno de mis autores favoritos que se llama Dan Brown, no me acuerdo exactamente en cuál libro lo dijo, hicieron un experimento que pusieron en una cámara que tenía una balanza supremamente precisa, o sea, la cantidad de decimales era absurda, y estaba súper controlado el espacio y tenían una persona que estaba a punto de morir. Y al momento en que la persona hizo ese último aliento, exhaló, disminuyó el peso que estaba midiendo esa balanza en décimas, pues, milésimas, nada, o sea, absurdo. Ajá. Pero cambió el peso. Y el aire, pues, que la señora soltó, la podrá decir eso lo estaba midiendo la cápsula, la cámara donde ella estaba ingresada. Okay. O sea, eso ya estaba medido. Algo salió de esa cápsula, algo, de una cápsula hermética. Entonces, pues, eso es un libro. Eso no es nada dicho. Sí. Pero algo muy bonito, muy interesante. Sí, ya hablando en tema de espiritualidad, ya lo dejamos para otro podcast, pues, pero es algo interesante y creería que eso es lo que tenemos nosotros, a diferencia de una inteligencia artificial que todos sabemos que son circuitos,
corrientes eléctricas, pasando entre unos y ceros, validando cuál es la respuesta que más se puede acomodar con base a lo que tantas millones de personas han respondido en la historia. Entonces es eso, la inteligencia artificial es una herramienta más, no hay que tenerle miedo, hay que apoyarse en ella. Bueno, y ya que se da pie para el tema, que es algo que pues se ha preguntado muchas veces, muchas personas lo han respondido, y yo quiero saber tu opinión. ¿Hay que tenerle miedo a hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial? ¿Se nos puede ir de las manos? ¿Nos puede dominar? Yo soy de los que, como filosofía personal, siempre tengo el peor de los casos presente. Sí. Entonces, soy de los que digo, es posible. Depende mucho del programador, del equipo de programación que haya estado ahí, cómo haya establecido las leyes éticas. Segundo, hay otro modo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nosotros lo vemos como se podría volver malvada. Sí. Pero ahí entra un concepto de malvado, que es que algo malvado es algo que nos afecta negativamente a nosotros. Es eficiencia. Ella está buscando eso y ella está viendo, listo, hay X patrón de seres vivos en este planeta generando Y de generación sobre ciertos ecosistemas. Hay que eliminar este factor. ¡Chum! Sencillo. Puede que ella diga, no, pero este factor ha sido supremamente importante para X, Y, Z factores. No, listo, lo que hay que hacer es modificar este factor. ¿Cómo? Ellos son seres inteligentes, hablemosle. Hey, humanos, necesitamos hacer esto porque no se van a ir al carajo. No. Yo soy de los que vamos a hacer alianza. Yo soy de los que creo que a través del chip vamos a tener acceso en el cerebro y vamos a poder potenciar nuestra capacidad cerebral a través de la inteligencia artificial. Y siempre la he visto como una herramienta. Siempre nos dio pavor de ese aparatico. Nos dio pavor. Ay, nos van a escuchar, ay, nos van a ver, ay, nos van a seguir para todo lado. Nos están escuchando, nos están viendo y nos están siguiendo para todo lado. Con el teléfono. ¿Dónde quedó el miedo? El miedo ocurrió. Y aún así lo que pasó fue que nos adaptamos. Exacto. Es que con muchas cosas ya se llega a un punto en el que como que se hace... Uy. Ay, qué pena. Ya se llega a un punto en el que como que se pone en la balanza entre los beneficios que nos da, lo malo que nos causa, y si lo malo que nos causa nos da igual a nuestro día a día, nos olvidamos de eso. Y... que nosotros lo vemos mal porque nos lo imaginamos en el futuro, pero cuando llegamos a él y vemos que se convirtió en una herramienta, no es tan mal. Sí. La humanidad, sí, desde que apareció el smartphone, tuvo ciertas características que entraron en decadencia, pero hubo ciertas características que se potenciaron. El hecho de tener toda la información del planeta en tu mano nos globalizó. Sí, o sea, en este momento uno como colombiano, nosotros como millennials pudimos estar muy presentes en el desarrollo global. Nosotros a través de internet pudimos saber qué pasaba en China, qué pasaba en Europa, qué pasaba en Rusia, qué pasaba en Estados Unidos. Nuestros padres tal vez no, y nuestros padres solo se basaron de la televisión, que era 100% programada propaganda, pues, o sea, eso es propaganda. Sí. Sea cual sea la corriente política, por todo lado de la televisión siempre ha sido propaganda. Entonces es como, a nosotros afortunadamente nos tocó eso. Y el miedo, mira que venían, eran de las anteriores. Nosotros, digamos, era como, pucha, yo quiero tener mi información en mi mano. Y nosotros nos soñábamos. Yo me acuerdo de niño, yo decía, ¿cuándo en el futuro nos irá a tocar que pueda hablar con mi hermana que está al otro lado del mundo por una pantallita y nos podamos ver? Porque en ese tiempo sí existía el teléfono de cuerda y uno hablaba. Pero yo ver, pues ya lo hago. Cualquiera lo puede hacer. Más del sueño que yo tenía, porque yo me lo imaginaba como un computador. Pero ya se puede hacer sin ningún cable alrededor desde cualquier parte. Eso es absurdo. Entonces, es relativamente súper económico. Exacto. Entonces no hay que tenerle miedo a qué pueda pasar. En cierto modo sigue estando, es algo supremamente egoísta y narcisista, pero sigue estando en nuestro control hasta qué punto pueda llegar. Sigue siendo... Depende de nosotros 100%. Sí, depende de la persona que esté ahí arriba organizando eso. Si es Skynet o si es... No sé, ¿cuál es una inteligencia artificial en una película que no ha matado a todo el mundo? No. Pues, por ejemplo, una en la serie Westworld,
no lo plantearon de ese modo. No lo plantearon como, no, vamos a matarlos, a acabar la humanidad porque con una plaga. Ella dijo, no, vamos a controlarlos. Ok, como un Y, ganado. exacto, ahí entra un punto que me da más miedo del miedo tradicional. La gente da miedo que se arma Skynet y creó robots y nos mató a todos. Ajá. Ella nunca va a tirar por ese lado. Ok. Ella va a tirar por, estos humanos, listo. Sebastián Posada, 32 años, ha hecho todo esto en su vida. Este está destinado para hacer esto. Y Ok. ya. Guillermo Quintero, este está hecho para hacer esto. Y con base a eso, empieza a generar incluso las predicciones de los que van a nacer. Entonces Ok. la gente ya, sueños, cero. Sí, nos vuelve máquinas. Exacto. Máquinas, esclavo, Ok, y ok. nos vende una realidad y todo, pero es ella manejando todo en pro del uno, de la conciencia, ¿sí me entiende? Del uno. Sí, sí, te Entonces entiendo. ese miedo me da un poco más. Y todo eso fue porque así la desarrollaron. Entonces, por eso digo, va mucho en la persona o en el grupo de personas que está desarrollando ese código, ese algoritmo. Porque a fin de cuentas es un código. O sea, la solución es algo como las leyes estas de Asimov. ¿Eso de verdad se usa en este tipo de cosas? Las leyes de Asimov en la fundación. Sí, Qué lindo ejemplo utilizaste. A ver, sí se podrían utilizar y de hecho el hecho de que llamen tanto a Snow Crash de Neil Stephenson sí. se presta a que todas estas novelas de ciencia ficción vayan a ser los predecesores de las tecnologías y de cómo culturalmente las vayamos a adoptar, de cómo los gobiernos tal vez vayan a tratar de verlo como, hey, en toda esta ciencia ficción que nos vendimos pasó esto después de esto, tal vez abordémoslo de otro modo. Ok. Vení, por dejarlo claro dentro del éter, dentro de Sí, sí, esto que estamos haciendo, ¿qué son esas leyes? explícalo vos. O sea, yo por lo que tengo entendido, lo poco que entiendo las leyes de Asimov son estas de que se le dice a la máquina cuáles son las cosas que puede hacer y era como una cosa de que no se le puede hacer daño a una persona, pero que si una persona te pide que se le haga daño, tampoco se le puede hacer, que tiene que cumplir todas las órdenes. Es que no Sí. recuerdo bien cómo No, iban las tres leyes. en lo mío no quiero volver a leer. Todo nace del, ¿cómo es que se llama? Pero lo que sé es que era como Uy, tenemos que un, dar esta conversación para luego me tengo que volver a leer la fundación. vale, ¿Por qué? Porque es que el modelo predictivo que él planteaba sí, solo lo podía hacer él. ok, Eso se eliminaría con el tema de computación cuántica e inteligencia artificial. Ya nosotros no tendríamos que hacer el cómputo. Nosotros entendemos la teoría, pero la computación la puede hacer la máquina. ok, Entonces, yo creería que, a tu respuesta, las leyes Asimov sí se tendrían en cuenta, pero si las vemos, se relacionan mucho a las leyes tradicionales humanas de la moral. sí, Compórtate con el otro como quieres que te traten. Así de sencillo. sí, sí, Entonces yo sí creería que se podrían tener una relevancia, que podrían tener como algo, más no van a ser la piedra angular. ok, ¿Por qué? Porque sigue existiendo ese modelo centralizado de los dueños del mundo. O sea, ok, eso no ha cambiado, eso no va a cambiar. O sea, la gente que cree que va a existir la utopía perfecta del mundo descentralizado, no, eso nunca va a pasar. O va a requerir una evolución humana, y eso pasa es generacional, eso es de milenios. Y esta tecnología la estamos viendo en décadas. Entonces sí se va a ver los dueños del mundo, sí se van a ver esos líderes, eso va a seguir. Que está en manos nuestras cambiar los modos de cómo ellos vayan a tal vez ser los dueños del mundo. No tanto, en este momento son los dueños porque tienen el poder económico. Si vemos Estados Unidos, que supuestamente el más poderoso del mundo, es el país más endeudado del mundo. Yo creo que no soy el único que me hago la pregunta, ¿con quién? ¿A quién le den plata? es verdad. Y si nos entramos a responder esa pregunta, no quiero que pase nada con este video, entonces cada uno averigüe por su cuenta. Pero hay dueños del mundo, Sí, sí no, existen. totalmente, Y, totalmente, y tiene que ser así. hay dueños del Internet, hay dueños del Internet. La blockchain, ¿qué puede pasar? Que estos dueños digan, no, mucha suerte. Y que el peor de los casos, que es la caída y la muerte del Internet, eso acabaría.
todo esto. O sea, ese sí es como la única falencia que tiene todo esto. La blockchain, los modelos descentralizados, todo esto. Todo está en Internet. Okay. Si algo le pasa en Internet, tuki. Todo se cae. Exacto. Entonces todo vuelve a nuestros modelos fundamentales de... No, es que ya es muy heavy porque ya entramos al modelo fundamental de lo que cada uno considera bien y mal. Yo no considero correctos los modelos actuales de transacciones financieras, por eso apoyo tanto estos modelos descentralizados. Para el dueño de ese banco puede que los modelos descentralizados sean algo malo, negativo. Moral para él es algo malo, mientras que para mí es algo bueno. Y ninguno de los dos estamos en lo correcto. Es verdad. Entonces, la inteligencia artificial tampoco va a tener ese modo de discernir, ella va a ir es por lo objetivo. Es verdad. Es que ahí se entra un punto ya en el que estamos, en el que todo está empezando a cambiar tanto, que yo creo que te lo he dicho antes, yo siento que estamos como en una revolución industrial nuevamente, pero en lo que nada es tangible, por decirlo de alguna manera. En este momento la mano de obra está cambiando. Sí. Ya el esfuerzo físico no es tan necesario, por ejemplo, y pasó a ser más un esfuerzo intelectual, el cual ya está empezando a ser suplido por otra máquina. El esfuerzo físico fue suplido por máquinas. Ya el esfuerzo mental está empezando a ser suplido por máquinas también. ¿A dónde vamos? Ya la mano de obra, ¿qué va a hacer? Es verdad. ¿A dónde vamos? Es verdad. Ahí tenés toda la razón, estamos en una revolución industrial gigantesca, acompañada de una recesión económica global gigantesca, que es muy diferente porque esta recesión no es que no haya plata. Curiosamente hay plata. Curiosamente uno no está embalado, pero no puedes comprar nada. No puedes obtener nada. Entonces, hay muchas teorías de por qué está esa situación así. Mucha gente habla de la cantidad de los trillones de dólares que se imprimieron en Estados Unidos durante pandemia para ahondar esa crisis. Mucha gente habla de la condición sociopolítica que está pasando en Ucrania y Rusia, la tensión con Taiwán y lo importante que es Taiwán para este nuevo mundo que viene. ¿Por qué? Es el único productor del mundo de chips y de semiconductores avanzados. Los que utilizan los cohetes, los que utilizan las Teslas, los carros inteligentes, los que utilizan los últimos teléfonos. iPhone ya llegó a tal problema que iPhone empezó a hacer sus propios chips, sus propios procesadores. Apple. Esa infraestructura no es barata y si ellos decidieron invertir en su propia infraestructura de fabricación y no tercerizarlo con los taiwaneses es por algo. Entonces ya vienen un montón de vainas geopolíticas muy fuertes. Estados Unidos está perdiendo su valor como reserva de moneda. Ellos obviamente se van a defender con capa y espada y un cambio de esos no viene si no está acompañado de una guerra. Tristemente, y ya estamos empezando a verla. En este momento, ¿qué pesar de Ucrania? Ucrania se está endeudando durísimo con Estados Unidos porque todas esas armas son prestadas. Y eso de Ucrania y todo eso de Rusia, y ya vieron lo que pasó con el petróleo. Ya estamos viendo los precios de gasolina. O sea, Estados Unidos, ¿qué dijo? Pucha, perdimos todo el supply de petróleo ruso. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer que la gente no gaste tanto petróleo. Así de sencillo. Porque si no, no vamos a tener oferta. ¿Qué hacemos? Precios. Y eso es de todo el mundo. A mí me da risa cuando en países en específico se quejan de sus gobiernos. La gasolina está cara. Muchachos, vean, hay internet. Hay internet. Existe el internet y el internet no es para ver gente bailando, por Dios. O bueno, sí, si te gusta la danza y todas esas carajadas, pero Dios. Bueno, ya que diste pie para el tema, todo el tema de las redes sociales, todo el tema de la hiperconectividad en la que estamos ahora, todo el tema del exceso de información que tenemos, pues ahora precisamente, justo en este momento estás dando tus primeros pasos dentro de ese mundo de compartir algo con el que sea y en donde sea. Entonces, pues no sé, ¿cómo lo ves? O sea, la lengua es el azote de él.
Sí, sí. Bueno, El sí. que escupe para arriba le cae en la cara, así de Sí. sencillo. Siempre he sido un poco, no enemigo, pero sí... No he sido muy amigo de todo el tema de las redes sociales, Ok. porque he sido testigo de primera mano con personas muy cercanas la influencia que tienen sobre ellos en sus estados anímicos, en su estado mental. Entonces nunca he sido muy de ellas. Yo soy de los que poquito comparten mi foto de perfiles de hace 2 años y no ha cambiado en 2 años. O sea, me importan un bledo. Pero ahí viene lo que te decía, la necesidad, el instinto de supervivencia, la necesidad de adaptación del ser humano. Ujú. Me di cuenta que son canales, son herramientas Sí. y que yo defendía la inteligencia artificial, las criptos y todo contra la gente que le tiene miedo, pero yo seguía en mi miedo a las redes. En este momento lo estoy viendo como una herramienta netamente. Me quité el susto de encima, me quité el estigma de encima. Ahí ya a nivel muy personal, conocerte a vos, entender cómo funciona tu trabajo, cómo han funcionado tu carrera. Me ha abierto mucho los ojos. Y son oportunidades. A mí mi papá en la vida me enseñó las oportunidades no se pueden dejar pasar, hay que echarles mano. Esta es una de esas. Entonces, me he sentido cómodo en las poquitas cosas que hemos empezado a hacer ya en redes, ya que le vamos a meter duro al podcast, ya le vamos a meter duro a los canales de transmisión, pronto les vamos a estar avisando del Twitch. Me siento cómodo y lo siento es como una nueva aventura. Es Sí, eso. porque bueno, yo cuando te conocí, sí, que recuerdo muy bien que teníamos que grabar una cosa y a mí lo que siempre me ha costado es intentar buscar como esa naturalidad en las personas, pero que igual le cuesta y hay que repetir y repetir y luego ya no es natural y esto y fue como, Sebas, vamos a grabar esto, vale, listo, la primera toma era para un reel y fueron 59 segundos exactos, sin guión ni nada. Y ya me quedé como, ¿por qué no está haciendo alguna otra cosa? ¿Por qué no está compartiendo pues un poquito de lo que sabe en esa plataforma que hay? Porque, a ver, yo soy relativamente nuevo dentro de todo esto de las redes sociales. En 21 de abril cumplo 2 años. Okay. Y, y, y yo empecé por ahí porque yo sentía la necesidad de que no había nada que obtuviera como valor o que fuera el tipo de contenido que yo quería ver en realidad. Uh-huh. Sí había, porque decir que no existía en lo absoluto es falso. Pero había muy poco y la gran mayoría, o sea, lo que te pone enfrente es, pues, no por caer mal a nadie, pero pues es basura. Es contenido que simplemente como que te duerme el cerebro, que no está mal, que yo te lo he dicho. Llevamos trabajando todo el día, me voy a ir a acostar y voy a ver TikTok para que se me ablande el cerebro 2 horas antes de acostarme a Que se dormir. ablande, exacto. 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 Pero cosas como que te hagan pensar, como que te den información, como que te den una opinión, como que no sea ni propaganda de un lado ni de otra, sino algo que te ponga a pensar muy poco. Entonces, Exacto. ese tipo de cosas es las que yo quise empezar a hacer, que hay un montón de problemas que tienen las redes sociales aún, pudiendo llegar a tanta gente lo que diga cualquier loco, pero pues es una herramienta. Y viene otra, a tu pregunta, porque empezar en esto no es fácil. Todo el mundo cree que es listo poner el OBS, el Twitch y arrancar y listo. No, esto como toda profesión requiere una preparación. ¿Es verdad? Yo no conocía esa preparación, por ejemplo. Yo soy gamer de pasión y siempre quise hacer algo relacionado a los videojuegos. Traté de streamear, no me fue bien. Decía, no me fue bien. Y dije, no, no sirvo para eso, aprendí a hacerlos. Y ya con Proxas desarrollamos videojuegos y pues sí, la pasión es deliciosa. Cuando te conocí me di cuenta que es que no me haya ido bien. Primero, no fui constante. Segundo, no generaba contenido de calidad. Tercero, no me preocupaba por el nivel de producción. O sea, ustedes no están viendo acá todo lo que está acá detrás. Y es poquito. Yo no contaba con eso, primero, y segundo, no sabía que eso se necesitaba. Entonces ahí entramos a algo muy importante que al menos es de personalidad mía, es que nadie es capaz de hacer nada solo. Exacto. ¿Me entiendes? A mí la gente que sale, ay, mira lo que hizo este chino en una noche, no me cae bien, la verdad, no me cae mucho bien. Porque yo siempre he visto que todos somos un equipo y que el zapatero a sus zapatos. Entonces,
cuando estaba haciendo esas transmisiones, yo me di cuenta, listo, con la cámara no me siento incómodo, no me da pena. Al inicio, como ahorita, al inicio de la transmisión, ¿no? Mi corazón lo siente a todo, pero ya cuando estamos metidos en este cuento, ya uno se libera. Sí, eso sigue pasando. A mí me sigue pasando después de 2 años, me sigue pasando. Y lo que me faltaba era el conocimiento. Vos sabes, la herramienta, el contenido, la preparación, la infraestructura necesaria. Entonces, yo creo que fue una suma de todo para que llegara la escupa que había llevado toda mi vida tirando y me cayera en la cara y me diera cuenta que las redes sociales son buenas o malas dependiendo de cómo vos las veas. Ok, claro. Así de sencillo. Es que dentro de una estructura es importante todo porque, o sea, no se puede pretender, que es algo que pretende mucha gente que es reacia a los cambios en de este tipo, porque cuando empezó TikTok y cuando empezaron los videos verticales y todo esto, mucha gente dijo, no lo voy a hacer, incluso creativos, incluso gente que hace videos y esto decía, no lo voy a hacer porque pues va en contra de mi creatividad, dentro de mi modo de ver las cosas, dentro de cómo yo comparto y es la cinematografía como yo la veo y no puede ser de otra manera. Y está bien, porque por mi parte yo sigo considerando que la cinematografía es algo que no tiene nada que ver con TikTok. TikTok es una herramienta, Reels es una herramienta, los shorts son una herramienta para vender. Y eso es lo que yo uso, para eso es lo que yo uso. El que vea un short, el que vea un reel, el que vea algo, estoy intentando llevarlos a mi canal de YouTube, o estoy intentando llevarlos al podcast, o estoy intentando llevarlos a algún producto que está desarrollando Prox, o a lo que sea. Pero no es, pero es que es verlo como una herramienta que, o sea, antes era peor, pero ahora sigue funcionando, es que haciendo un video que te puede tardar 15 minutos, si se hace con más gana te puede tardar un día, 2 días, te puede conseguir cientos de miles de visualizaciones porque sí. Un poquito más de esfuerzo. Exactamente. Es una herramienta para un fin. Y no cambia nada más, o sea, todos los proyectos grandes y todo lo que es un embudo, lo que yo siempre he intentado hacer con la estrategia que es un embudo, intentar coger a la mayor cantidad de gente posible, estén interesados o no estén interesados, e irlos, pues, haciéndolos pasar como por filtros hasta llegar a ese 1%, que 1% de 1.000.000 de personas sigue siendo un montón de gente. Exactamente. A que haga tus cosas, a que se vuelva una compra real, a que se vuelva un cliente real, a que se vuelva alguien que de verdad le interesa lo que estás haciendo. Exactamente. Y ahí llega hasta la parte importante. A alguien que realmente le interesa lo que estás haciendo. Yo era de los que criticaba y decía, carajo, nadie hace contenido de calidad. En mi área de trabajo, nadie hace contenido que necesito en español. ¿Y entonces por qué no hacerlo? Exacto. Porque me centraba en ese egoísmo de nadie hace contenido que necesito. ¿Y por qué no? Bueno, ¿y qué tal si adquiere ese contenido, a sus conocimientos y lo compartimos? Me convierto en ese alguien que necesite en un momento. Todo eso se sumó y ya estamos acá. Entonces... Sí, no, es que es así, porque yo, por ejemplo, en lo que empecé, he conocido a gente, he hablado con un montón de gente, y no es que no haya, es que, es que no, o no los escucha mucha gente, o no ha llegado el momento en que los escuche la gente suficiente, pero hay mucha gente que lo está intentando. Y dentro de ese tarro lleno de basura que es todo el contenido que hay, si se va echando de a poquitos algo que es mejor, pues eso de a poco, o para el que quiera o busque dentro de ese basurero, va a encontrar algo que le sirve. Eso es verdad, y eso es el internet. Exactamente, sí, total. Eso es el internet. Totalmente. No, ese es un cuento muy bacano, porque caímos en la misma estigma. Yo caí en el estigma, empecé a ver la gente bailando en TikTok y yo dije, Dios. Y empecé a ver a mis cercanos matados, viendo horas una pantallita y haciendo así. Y yo decía, por Dios. Sí, el miedo existe y el miedo es real. Estas herramientas tienen herramientas netamente publicitarias. Hay veces que a estas plataformas no les importa. Es que en sí a la plataforma no le importa mucho. Es a nosotros como creadores los que nos importa. Y somos nosotros los que ponemos ese granito de arena y podemos hacer un cambio real sobre las redes sociales, porque súper paréntesis y tomamos.
Para mí el metaverso y todo lo que están vendiendo ahorita es la evolución de las redes sociales. Sí, Así de total, eso es sencillo. lo mismo que yo pienso, es lo mismo que yo veo, es la misma conclusión que he sacado. Y, y ahora ya llegando a ese punto en el que yo le tenía miedo a una cosa, vos le tenías miedo a otra cosa, terminamos juntándonos y terminamos organizando algo que es que ahora dentro de la manera en que trabajamos y dentro de las cosas que hemos planteado, yo por lo menos me emociono mucho pensar en, por ejemplo, para lo que hago yo, para lo que me gusta a mí, todo el tema de la cinematografía dentro de un metaverso, dentro de un videojuego, todo lo que es escribir una historia o un lore de un juego, todo lo que es el manejo de cámaras dentro de un real y eso que tengo que hacer un video al respecto porque es una locura todo lo que se puede hacer ahí adentro, todo el tema de lo que hemos visto de los muros estos de pantallas LEDs, como en la serie esta del Mandaloriano, Eso te iba a que son hablar. avances que son combinar lo tuyo con lo mío Exacto. y, Exacto. y conseguir algo que no se hacía antes y que cambia el mundo y que se pueden hacer un montón de cosas que ahí es donde entra, ya está todo hecho, pero qué diferente puedo hacer yo con todo eso que ya está hecho. Exacto, ahí volvemos como al tema de la creatividad. Mira que no fuiste ni vos creativo ni yo creativo. Fue que nosotros nos dimos cuenta de nuestros conocimientos y dijimos, ah, marica, hagamos esto. Sí, Eso está entretenido. sí, La sí. inteligencia artificial solo es una. Y es un código. Ella no va a hablar con otra. De hecho, pasó, por ahí dicen que en Google creó una inteligencia artificial y que esta escribió otra inteligencia artificial y que creó un modelo, un lenguaje nuevo para comunicarse con esa inteligencia artificial y trabajar. La borraron ahí mismo la apagaron, pues. Ya las inteligencias artificiales hablando entre ellas y uno nunca Miedo. sabe. O sea, ahí sí, qué miedo. De verdad, apague esa vuelta, desconecte. Ajá. Y ¿qué iba a saber la segunda? Todo lo que la primera le enseñó cuando la creó, ¿cierto? Yo acá, ¿cómo iba a saber lo que vos sabías? ¿O cómo ibas a vos saber lo que yo sabía? Yo creo que esos son los factores pequeñitos, chiquiticos, pero súper fundamentales que nos hacen diferentes a los humanos que a la inteligencia artificial. Y por eso Totalmente. soy de los que digo que ese miedo que existe en la población es un poco... para no decir otra palabra, ¿sí me Sí, entiendes? Ajá. sí, sí, no, te entiendo totalmente, te Nosotros tenemos entiendo. algo que no entendemos, pero lo tenemos. Eso es lo que nos hace diferentes a lo que creamos. Porque es que nosotros al no entender lo que tenemos diferente, no lo sabemos replicar en nuestras creaciones. Entonces la inteligencia artificial no tiene alma, no tiene sentimientos, eso es código. Puede ir desarrollando ciertos patrones morales, pero todo eso va a ser código y todo va a venir es basado de cómo la programaron y cómo la entrenaron. Entonces, no es tanto el miedo, yo la veo más como qué herramientota nos están haciendo. Totalmente, Y totalmente. yo soy de los que creo que la especie humana puede llegar a crecer en la escala, es la Kardashian. En fin, ser diferente tipo de civilizaciones. En este momento estamos siendo la 1, que apenas aprovechamos la energía de nuestro planeta, pero ya la civilización 2 o es la 0 y la 1 es la que aprovecha la energía del sistema solar. Y la 2 o la 3, no estoy muy seguro, es la que aprovecha la energía ya a nivel galáctica. No, yo creo que nosotros vamos para la siguiente, que es la interplanetaria. Aprovechar nuestro sol de otro nivel. Hay una estructura que se llama la esfera de Dyson, que eso es como el pico de esa civilización antes de pasar a la galáctica. Y la esfera de Dyson es crear una estructura alrededor del sol para recoger más eficientemente su energía. Prácticamente envolver al sol con paneles solares sin cubrirlo para no dejar sin sol todos los planetas, pero sí es generar una esfera de Dyson. Ok, Y eso ok. tiene que ser ya habiendo colonizado muchos planetas y teniendo todos los recursos naturales de ese sistema solar prácticamente. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, nosotros como humanos no tenemos la capacidad cerebral para realizar esas computaciones, esos cálculos, pero tenemos la capacidad para crear las herramientas que nos pueden ayudar a hacer esas cómputos. Inteligencia artificial y computación cuántica. Yo veo esos dos como las innovaciones de la segunda parte del siglo XXI. Va a ser es computación cuántica, inteligencia artificial. Porque estamos en 2022, 3, está empezando a aparecer. Ajá. Para que se vuelva comercialmente estable va a ser para la década de los 30 y que ya haya una adopción general y escala en masa, yo la veo para 40, 50.
porque no existe la fuente de energía suficientemente capaz de aguantar esa capacidad de cómputo. Pero viene otra tecnología muy bacana, que es la fusión nuclear. En ese momento existe la fisión nuclear. Sí. La fusión nuclear es la que pasa en el Sol. Y ya se está empezando a trabajar en eso. O sea, van 50, 60, 5 o 6 décadas trabajando en esto. Pero han habido ciertos breakthroughs, ciertos avances en esta última década que han sido como, oh. Y si le tiramos eso a computarlo en cuántico, oh. Y si lo analizamos con la inteligencia artificial, analizar patrones que tal vez nosotros no habíamos, oh. ¿Sí me entendés? Entonces ya estamos llegando a un punto en que tal vez tengamos computadores 10, cientos de veces más poderosos a los que tenemos. Entonces la computación y los cálculos van a ser casi instantáneos. Va a haber fuente de energía prácticamente ilimitada, porque es que la fusión es préndelo y ya, tienes un sol portátil. Ok. Y vamos a tener, para mí es la chata, que es nuestra inteligencia artificial, es nuestro asistente. Entonces el ser humano va a llegar a un punto en que sus necesidades de supervivencia van a estar casi completamente suplidas. Como Tony Stark. Vamos a llegar a un punto de decadencia. Buenos tiempos generan personas débiles. Personas débiles generan malos tiempos generan personas fuertes y así es el ciclo. En este momento hemos pasado una época, estamos entrando a una época muy difícil. Hay personas muy poderosas haciendo que esos tiempos difíciles se conviertan en tiempos fáciles. Esos tiempos fáciles que vienen, que van a ser esos que te digo. Mejor dicho, no nos va a tocar pensar. Más o menos. No nos va a tocar esforzarnos. Eso va a ser un buen tiempo que va a generar a personas muy débiles. A mí personalmente me parece que qué pereza una vida así. Qué pereza una vida así, mientras no nos definamos retos. Eso tiene el humano, que es curioso. Listo, tenemos energía infinita, no nos toca pensar lo que ya sabemos, pero que habrá ya después de Plutón. Exacto. Yo creo que el humano siempre se va a buscar problemas. Totalmente, sí, totalmente, ¿no? Es la curiosidad, es algo que pues hemos llegado hasta donde hemos llegado es porque a alguien se le ocurrió, voy a ver qué pasa si hago esto y pasó, o lo consiguió que pasara. Entonces, pues sí, es loco y es fuerte y por eso precisamente es que a mí me gustaría que empecemos a tener aquí, además de, o sea, este tipo de conversaciones con un físico, con otro programador, con alguien que tenga otra mentalidad, con un antropólogo, Estamos de acuerdo. Con personas 100%. que pues tengan una opinión más informada de la que podemos tener nosotros como para entrar dentro de esos temas, instruirnos también un poquito y como tener, pues lo que hablaba yo al principio, esa capacidad de discernir entre lo que nos cuentan y que cada uno saque qué opina al respecto. Ese criterio es difícil. Y nunca, al humano y en esta sociedad actual no nos entrenaron, no nos criaron, no nos enseñaron a tener criterio propio y a tener sentido común. El sentido común no es tan común, sorprendentemente. Sí, es verdad. Entonces es como, ese criterio, ese pensamiento crítico es algo que se debe desarrollar y tristemente no nos enseñan a hacerlo. Llega el momento de tu vida en que te lo cuestionas, porque es que llega un momento en tu vida en que tu pensamiento crítico no lo has desarrollado y estás muy sujeto a las influencias, ejemplo, redes sociales. Y si llega alguien y te dice, hey, pero no te lo has cuestionado, no te lo has preguntado, como a tratar de ayudarte a despertar el pensamiento crítico, los elementos defensivos que uno tiene, no dice, no, ¿por qué? ¿Por qué me está preguntando todo y todo? Lo que te decía ahora, el ser humano actual, prácticamente todos tenemos complejo de inferioridad. Entonces, cuando nos cuestionan algo, nos lo tomamos casi que personal y al ataque. Totalmente. Entonces, ese pensamiento crítico tiene que surgir de alguna situación que le pasó a este sujeto que le afectó y que llegó y digo, ¿y por qué? Es tan sencillo como hacerse esa pregunta, ¿y por qué? Totalmente. Y pasamos de ahí tanto en el pensamiento crítico con uno mismo, que es a cuestionarse uno mismo sus propios comportamientos y acciones, y esa ya es otra vuelta. Entonces, cuando nos cuestionan algo, nos lo tomamos casi que personal y al ataque. Entonces, ese pensamiento crítico tiene que surgir de alguna situación que le pasó a este sujeto que le afectó y que llegó y digo, ¿y por qué? Es tan sencillo como hacerse esa pregunta, ¿y por qué? Totalmente.
Ya, no, y Pero, yo soy fiel creyente de que ese tipo de cosas se consiguen es conversando, ajá, conversando sin estar, sin estar predispuesto a una negativa, porque pues uno escucha hablar gente ahora, por ejemplo, debates de políticos y esto, y es el por qué tú no, y el por qué sí, y argumentos que son de niños pequeños, de de no, caprichos. exacto, no de dar un motivo, de dar un paso atrás, de decir, vale, esto era lo que yo pensaba, pero probablemente sí tenés razón, podemos llegar a un punto en común, y, y eso es lo que a mí personalmente, a mí en mi vida me ha hecho abrirme a muchas otras cosas y a muchas otras opiniones y a querer aprender y a querer entender y a darme cuenta de que no todo lo que yo pienso y no todo lo que yo creo es correcto. Exacto. No, exacto. Eh, Se me fue lo que iba a decir. Ayer estábamos viendo la entrevista de Nayib Bukele y él estaba diciendo esto. Los proponentes y los que promulgan la libertad de expresión son los que más miedo le tienen a la libertad de expresión, por exactamente lo que estás diciendo. Cuando alguien les dice no me gusta lo que me estás diciendo, se lo toma negativo y a la defensiva. La libertad de expresión no debería ser eso. Ser capaz de tomar ese tipo de comentarios negativos de una manera objetiva y analizarlo y ver ya bajo tu propio criterio si lo quieres tomar o si lo dejas pasar. Pero Exactamente, no pelear. Es que para pelear se exactamente, necesitan dos. exactamente. Y ahí entra también una cuestión que va de la mano de lo que estamos hablando y es que muy probablemente mencionando a Nayib Bukele muy al principio y justo ahora que ya estamos entrando en el tema, muchos han de decir, ah, estos son de Nayib, no escucho más, que idiotas, etcétera, 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 todos los demás calificativos que se da cuando la gente mete la política dentro de algo que ya deja de ser política y se vuelve como Exacto, devoción y sentimiento. exacto, Yo opino en concepto en muchas cosas igual que Nayib Bukele, pero en la mayoría de cosas no opino igual que él. Pero me parece exactamente. que escucharlo es valioso para lo que estábamos hablando ahora, poder discernir, poder decir, voy a dudar esto en base a lo que él dijo, voy a reafirmarme en base a lo que él dijo, voy a investigar, voy a escuchar a otra persona, Exacto. voy a generar mi opinión propia. Todas las personas merecen ser escuchadas. No significa que le vayas a compartir lo que te esté diciendo, pero sí merece ser escuchada. Yo soy de los que, acá en mi ciudad donde crecí, siempre se dijo, en la mesa de comer no se habla ni de fútbol, ni de religión, ni de política. Yo estoy siempre en completo desacuerdo con esa frase. Deporte y religión, esos son gustos, esos son creencias, eso se respeta, pero se puede compartir, porque no se puede hablar, pero se puede debatir, es que es lo que te digo, la gente no le gusta escuchar lo que no quiere escuchar, pero un debate no significa pelear, un debate es nomás presentarte mis argumentos, escuchar los tuyos, ver qué tomo de los tuyos, ver tú qué tomas de los míos y ya. Ah, Totalmente, eso es un debate. totalmente, totalmente. De Yo el único, política sí se debería hablar en la mesa. totalmente, Eso sí. totalmente. No Yo, acá. Acá no quiero tocar mucho el tema de Najib, porque personalmente no soy alguien que lo apoye mucho. ok. No, a Pero ver, dentro de la política cripto está haciendo lo que yo considero que deben hacer los jefes de Estado. Entonces, no voy muy de acuerdo con muchas de sus políticas, exacto, pero otras sí. Entonces, no estamos hablando de Najib, sino de sus acciones y de sus proyectos, de sus productos. Es que hay que ver las cosas objetivas. o sea, lo que tenga razón, o sea, decir sí, o sea, verdad. En Sí. otras cosas ya es como, a ver, no, te estás pasando un poquito, Exacto. Pero este pero podcast no es política. Entonces, exactamente. aunque sería bueno. No, 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 yo creo que no el tema político, pero de la manera en la que se convertiría en un debate. Listo, eso Porque, sí. porque, o sea, por ejemplo, invitar a, pongamos ejemplos que se puedan entender a través de cualquier lugar. Invitar a Trump y escuchar todo lo que tenga que decir Trump sobre política, sobre su ideología, y escucharlo, no debatirlo, sino Ujú, escucharlo, preguntarle, cuestionarlo, ujú. entenderlo. Eso, tratar. La tormenta que va a caer aquí en Bello, Antioquia.
Se viene una grave. Como dice mi mamá, van a caer maridos. Exacto. Es muy importante escucharlos. Igual invitar a Obama y escuchar todo lo que tenga que decir, todo lo que piense, todo lo que opine. Está bien, Sí, para exacto, entenderlos, no para evangelizar a nadie porque eso está mal. Exacto. Eso está mal y en esos temas en los que mencionaste, en la religión, en la política y en el deporte, En general, sí, no deporte. se debería de evangelizar a nadie, que cada uno tenga el gusto que tiene. Yo soy del Madrid que me moriría por el Real Madrid y muchos de mis amigos son del Barça a muerte y no pasa nada. Ay, se Y toman sus nosotros cervezas y hablan. hablamos Ajá. a calzón quitado de todo lo que es y de lo bueno y de lo malo y opinamos y nos reímos y nos burlamos y todo. Y ese tipo de conversaciones, como cuando amigos hablan de fútbol de dos equipos y son muy amigos pero son hinchas de dos equipos diferentes, así mismo deberían de ser las conversaciones de política y de religión. Y eso nos sigue haciendo diferentes a la inteligencia artificial. Porque entonces la inteligencia artificial objetivamente, una va a decir, no, Trump es el que es. Sí, Y el que esté en desacuerdo lo va a matar. sí, sí, Y totalmente. otra inteligencia artificial puede decir, Obama es el que es. Y el que no esté de acuerdo lo va a matar. Y eso se basa en el que la programó. Exacto. Y ella no va a tener eso de que, pero es parcera, vamos a tomar una polo y no hablemos de esa bobada, pues. Totalmente. No nos pongamos a pelear. Ellos no van a hacer eso. Totalmente. Entonces, volviendo al meollo del asunto, son herramientas. Es como cuando inventaron el taladro. La gente que, ay, perdimos el trabajo. No, hicieron 10 huecos cuando hacían uno. Así de sencillo. Y por eso la humanidad está donde está y por eso estamos parqueando cohetes. Porque hemos encontrado la forma de hacer todas las mismas cosas que llevamos milenios haciendo de una manera más eficiente. Así de sencillo. O volverlas a hacer. O volverlas a hacer. A ver, esos ya son temas que también hablaremos eventualmente de cosas, porque es que hay mucho y bueno, de eso se trata. De eso se trata, de ir entrando en todo eso que nos queda por hablar de videojuegos. Yo quiero hacer un capítulo en el que hablemos totalmente de eso, de historia, de esos temas, de música también, de arte, de cine y me emociona bastante retomar esto porque lo había estado haciendo y ahora ya es algo que vamos con toda. Vamos con toda cualquier tipo de ocurrencia común que se nos aparezca. Hablamos de ellas. Sí, es verdad, totalmente que pues costó el nombre, pero al final me gusta, Es, quedó es, bastante bien. es muy cómodo, es muy bacano y es muy amplio. Y, por ejemplo, basado en esta conversación que hemos tenido y en lo que ya llevamos de acá para atrás, hay mucho de qué hablar. Muchísimo de qué hablar, muchísimo de qué hablar. Entonces, nada, nos vemos la próxima.